Yo cuando no lo conocía, era lo que yo quería. Y yo entendía por mis razonamientos que Dios iba a bendecir lo que yo quería. Hasta que comencé a entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo te traigo hoy una palabra que nos pueda enseñar cómo descansar en el propósito divino, que es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Ustedes saben que algunas veces nosotros estorbamos la voluntad de Dios. La estorbamos con nuestras formas. Entendemos lo que Dios quiere que hagamos, pero no entendemos lo que debemos hacer certeramente. No tenemos una comprensión real de lo que yo debo hacer en toda mi vida. Si quiero trabajo, si quiero algo bueno para mi vida, ¿de qué forma se encuentra la bendición? No es trabajando. Lo que pasa es que algunas veces, cuando no conocemos bien a Dios, queremos hacer poco y que Dios nos bendiga con mucho. Llegamos todos los días tarde al trabajo y le pedimos a Dios que nadie se dé cuenta que estamos llegando tarde, ¿verdad? Incluso le reclamamos a Dios porque le subieron el sueldo a uno que es mejor que nosotros. Pero Señor, este no es ni cristiano. Y yo que soy cristiano, ay sí, porque llega todos los días a tiempo, porque cada vez que piden a alguien para que trabaje, él va, porque es un buen trabajador. Ay, solo por eso, Señor, pero yo soy cristiano. Sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero no estamos dispuestos a alcanzar la bendición, ni siquiera a entender el propósito divino de Dios para nuestras vidas. Y espero que esta palabra hoy te sirva para descansar en los propósitos que Dios tiene para ti. Quiero que entiendan algo. Hay propósitos preestablecidos que no le tengo que preguntar a Dios qué hago. En esta alabanza que le ofrecíamos al Señor, que dice ir a la montaña, y algunas veces le he preguntado al Señor qué hacer. Sí, muchas veces cometemos errores y después tenemos que enmendarlos y pedirle a Dios que nos enseñe, que nos encamine. Pero yo aprendí que hay situaciones en la vida que no tengo que preguntarle a Dios qué debo hacer. Hay muchas situaciones en la vida que no tengo que preguntarle a Dios qué voy a hacer. Cuando tengo un problema con alguien, yo le preguntaría a Dios, a ver, Señor, ¿lo perdono o no lo perdono? Eso no lo tienes que preguntar. Tienes que perdonar. Si hay un hermano de esos que no se dejan amar mucho, ¿verdad? Le vas a preguntar al Señor, a ver, Señor, ¿lo amo o no lo amo? Porque no hay, ni su mamá lo quiere. Sabes que el problema ya no es del hermano. Lo vemos como del hermano, pero ya no es de tu hermano, es tuyo. Porque no tienes la capacidad de amarle. Wow. O sea, hay situaciones en la vida que están preconcebidas por Dios, que sabemos y entendemos qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero como no se asimilan a lo que queremos nosotros, no las vemos, ni las asumimos. Y permanecemos reacios a recibir lo que Dios nos está mandando que hagamos. Y es un peligro, que es lo que quiero mostrarte, no estar en los planes y en los propósitos de Dios. No estar acorde con el plan divino. ¿Ok? Quiero, vamos a abrir la palabra.
Vamos a Éxodos 13. Éxodos 13, 17. Éxodos 13, 17 al 22. Mire lo que dice la palabra en Éxodo. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Vuelvo a repetir. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, o sea, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba en posesión de Faraón, era esclavo en Egipto, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cuando Dios deja ir al pueblo, aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Dios, conociendo al pueblo judío, conociendo lo que estaba haciendo, sabiendo el propósito divino, dijo, déjame llevarlos por aquí, por este caminito apartado. Porque si ven guerra y ven tormento se van a devolver. Y no es lo que yo quiero. Así que Dios ya había previsto llevarlos por un sendero para que no vieran lo malo, para que soportaran. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido algo a Dios y lo que pensábamos que era malo terminó siendo bueno? ¿Cuántos de nosotros lo malo se convirtió en algo bueno, modelando nuestro corazón, modelando nuestra forma, modelando nuestros pensamientos, y lo que vino a ser mal, vino a ser bueno? Le estábamos pidiendo otra cosa a Dios, y Dios al final trajo lo bueno en nuestras vidas. Mire, mi hermano, cuando yo entendí y aprendí que la voluntad de Dios es buena, que lo que Dios tiene preparado para mi vida es bueno, yo dejé de pedirle a Dios lo que yo quiero o lo que yo creo, y empecé a pedirle a Dios que me diera lo que Él crea que es bueno para mi vida. Creer en la voluntad y descansar totalmente en los proyectos, en los propósitos, en los fines que Dios tiene para nuestras vidas es lo perfecto. No tus planes. Tus planes no son perfectos. Tú crees que tus planes son perfectos. Tú crees que lo que tú quieres es bueno. Pero no es así. Y a donde yo quiero llegar hoy es algo elemental. Algo que nos bendiga como pueblo. Porque mire, mi hermano, dice la palabra que el pueblo de Israel era aproximadamente, calculan que era como 1.000.000 de personas. Vamos a poner ese monto, de 1.000.000 a 1.500.000, pero pongamos que sea 1.000.000 de personas, 1.000.000 de personas, caminando en el desierto, y que Dios los saque como esclavitud, de esclavos, y los empiece
a llevar por el desierto para llevarlos a un lugar donde Él les prometió a su pueblo de que los iba a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Pero ¿sabes qué? Los iba a llevar como pueblo, no individualmente. Yo quiero mostrarte la necesidad y lo importante que es que caminemos juntos al mismo tiempo. Que entendamos bien los propósitos de Dios juntos y caminemos en la dirección que Dios nos lleva. Porque si esto no lo entiendo, yo me puedo desgregar en el camino. Vamos a volver a leerlo para que usted vea a dónde yo quiero llegar. En que el propósito de Dios es perfecto. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, oiga bien lo que dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué es lo que Dios no quería? Que se devolvieran, porque eran esclavos allá y le habían pedido a Dios que quitara esa esclavitud de ellos. Dice 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hubiese sucedido con alguien del pueblo que hubiese dicho, no, yo no me voy a ir por ahí? Vente, Gustavito, que yo soy un caminito por aquí, ven. ¿Qué hubiese sucedido con la nube que guiaba al pueblo? ¿Qué hubiese pasado con la columna de fuego que en la noche alumbraba el camino de por donde el pueblo de Israel tenía que caminar? ¿Qué hubiese pasado si alguien hubiese dicho, yo me voy a ir por esta veredita? ¿A dónde hubiese llegado? ¿A dónde? La nube de día y la columna de fuego de noche. ¿Okay? Estas dos columnas, de nube y de fuego. ¿A quién guiaba? A Miguel, a Antonio, a Esteban, a María, a Coromoto, a Petronila, a Sinforofuega. No, ¿a quién? Al pueblo. Y es algo muy importante que tenemos que entender como pueblo, que cuando Dios guía, guía a un pueblo, no guía a una persona. Después que tú eres pueblo, las promesas, la bendición te alcanzan, pero primero tienes que ser pueblo. Por eso hay una mentira grandísima de pensar en algunos que yo no necesito la iglesia. Yo conozco a Dios a mi forma, a mi manera. Ni siquiera nosotros podemos pensar o tratar de conocer a Dios a nuestra manera y pensar que Dios tiene un plan para mí solito. Dios tiene un plan para un pueblo. Y lo vemos en toda la palabra. Lo vemos en los 66 libros de la palabra de Dios. En los 66 podemos ver que Dios siempre trató con el pueblo. Y después que trata con el pueblo, va individualmente. Pero no trata individualmente sin ser del pueblo. ¿Sí me expliqué bien? Entonces, ¿qué hizo Dios con el pueblo? Al pueblo completo lo guiaba de día en nube y de noche en una columna de fuego. Y había previsto cosas que el pueblo no sabía, porque realmente en la noche el pueblo no sabía por dónde iba.
pero Dios lo guiaba en la columna de fuego y en el día en la columna de nube. Y es impresionante entender esto, que el propósito de Dios es perfecto. Y si alguno del pueblo hubiese dicho, yo no voy a seguir la nube y este poco gente. Si yo soy un caminito que hay una rampita por aquí y uno llega más rápido. No, tú tenías que ir a la misma velocidad del pueblo para obtener esa bendición. No te podías ni adelantar ni te podías atrasar. Porque la bendición estaba en la unidad del pueblo cuando el pueblo paraba y cuando el pueblo caminaba. Mis hermanos, lo que yo te estoy diciendo es que todo lo que el pueblo de Israel pasó, lo pasó juntos. ¿Qué pasó con los que se quedaron? ¿Qué pasó con los que volvieron atrás? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Qué pasó contra los que se rebelaron contra la voluntad de Dios y dijeron, yo no voy a caminar más? Me cansé. ¿Y acaso Dios no me va a bendecir aquí si yo me quedo? ¿Dónde estaba la bendición? ¿Dónde estaba la bendición? ¿Sabe dónde estaba la bendición? En la unidad del pueblo, en la promesa al pueblo, en que todos caminaran juntos en la voluntad de Dios hacia donde Dios les decía que fueran y no hacia donde querían ir. Esto es impresionante, ¿no? Porque cuando yo conocí al Señor, yo dije, wow, ahora conozco, ahora sé quién es Jesús. En nuestros países decimos palanca, ¿no? Ahora tengo una palanca allá arriba, ahora sí es verdad que le voy a pedir con ganas. Si antes le pedí un Volkswagen, ahora le voy a pedir un Rolls Royce. Y si antes le pedí un apartamento, ahora le voy a pedir un edificio. Y creemos erróneamente que Dios está ahí para que haga lo que nosotros queremos sin entender que lo mejor que nos puede pasar es lo que Dios quiere y lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y algunas veces nos quedamos luchando contra Dios porque el libreto de Dios no se ajusta ni se asemeja a lo que tú quieres. Qué duro, ¿no? Esto es durísimo, porque Dios ya tiene un plan, ¿sabías? Mi hermano, déjame decirte algo. Que cuando tú ni habías nacido, ni pensabas nacer, Dios ya tenía un plan para tu vida. Ya lo tenía. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de andar en el plan de Dios y no andar en el plan de Dios? Porque hay dos planes. Los del mundo que andan sin Dios, que no están en el pueblo de Dios para lo que Dios ha determinado y ha puesto sus bendiciones, anda según sus propios planes, deseos, ganas. Le piden a Dios según lo que ellos quieren y no lo que Dios ha determinado. Así que vienen a ser rebeldes. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios dice, ahora estás bajo mis planes. Y lo que te voy a dar y lo que tengo preparado para ti es lo que tú quieres realmente en tu corazón y en tu vida. Lo que es bueno para ti, yo te lo puedo dar. Solo déjame a mí trabajar en esto, guiarte, llevarte. ¿Cuántos de los que están aquí va al dentista? ¿Cuántos de los que están aquí van al dentista? ¿Cuál de ustedes le ha dicho al dentista, perdón, cómo es que va a curar la carie? Doctor, lo está haciendo mal, doctor. Allí no. Doctor, no va para acá. Ajá. Apriete un poquito más. Doctor, te tengo que enseñar. ¿Quién de nosotros le ha dicho eso al doctor? Si le empiezas a decir al doctor, doctor, usted como que no sabe lo... ¿Verdad? Y te da más duro para que te calles la boca. ¡Ay! Era jugando. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho a Dios, dame eso, dame eso, dame eso, dame eso? Y Dios te lo da y después le dice a Dios, quítame esto, quítame esto, quítame. ¿Ah?
Y hay veces que Dios dice como, ah, lo quiere, lo quiere. Toma, toma para ver. Después me va a llamar para dármelo. Entender la voluntad de Dios es entender que para yo estar en el libreto de la película que Dios está haciendo, yo debo estar doblegado delante de Dios. Yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Yo tengo que estar dentro del pueblo de Dios. Caminar juntos. Apoyarnos. Darnos fuerza. Que ser parte del pueblo de Dios es lo que trae la bendición. No creerme más que el otro o más que mi hermano. Ni creerme menos. Porque la bendición nos alcanza a todos como un cuerpo. Y si yo entiendo esta bendición, entiendo entonces que mi hermano, que el que tengo al lado, es tan necesario como lo soy yo. Que todos juntos podemos alcanzar bendiciones inagotables delante de Dios, porque todas las hizo para su pueblo. Que hasta que yo no entienda que tengo que ser parte de ese plan y caminar junto en esa columna de día, en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego, y que Dios nunca los dejó, nunca se apartó de ellos. ¿Sabes quién era la columna de fuego y quién era la columna de nube? Jesús. Jesús. Era Jesús. Él era. Jesús iba delante del pueblo. Mis hermanos, Jesús de día va contigo y de noche cuida y protege tus sueños. Y lo hace con su pueblo cuando estamos juntos, unidos, cuando nos amamos, cuando yo entiendo bien el propósito de Dios y digo, Señor, si tú me llevas por este camino, tú sabes lo que es mi necesidad. Tú sabes lo que yo necesito. Aquí es, mi hermano, es cuando tienes que bajar los brazos y decirle a Dios, estoy en tus manos. Dame lo que tú quieres, lo que tú quieras. Porque sé que va a ser bueno. Dios no puede darnos algo malo. Dios nunca te va a dar algo malo. Mi hermano, usted se fija aquí y usted puede leer los 66 libros de la palabra de Dios y usted va a ver las teofonías que hay ahí. Una teofonía es cuando Dios se hace visible en un ángel, pero la mayoría de estos ángeles, cuando habla como el poder de Dios, es Jesús. Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Dios se hace visible, cuando se le hizo a Abraham en la zarza de fuego, cuando se le hizo a Moisés en la zarza de fuego, ese es Jesús, mostrándose, enseñando, guiándonos, nunca nos va a dejar. Algunas veces pensamos que nuestros planes son mejor. ¿Cuál de los que están aquí ha pensado que sus planes son mejor, sin saber lo que va a suceder mañana? ¿Ah? Si Dios ha mostrado su amor, dando aún a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, ¿qué es lo que Dios no te quiere dar? Mis hermanos, algunas veces no entendemos el propósito de Dios. Déjame leerte aquí. Dice el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó del pueblo, nunca se apartó del pueblo. ¿Cuál es la forma? Ahorita alabábamos al Señor con esa alabanza que dice, Señor, que yo nunca me aparte de ti. ¿Qué nos aparta de Dios? ¿Qué nos aparta de Dios? Apartarnos del pueblo, de la congregación, de la iglesia.
Yo quiero que tú te des bien cuenta que en este pasaje la única forma de apartarse de Dios era quedarse, irse por otro camino o volver a Egipto. Esta era la única forma. Pero mientras que este pueblo se mantuviera junto, caminando, unánimes, descansando y solamente poniendo su vista en la columna de nube y en la columna de fuego, Dios los iba a guiar y los iba a llevar a la tierra que esperaban. ¿Usted cree que veían el camino? ¿Qué veían? ¿Qué veían? La columna de fuego y la columna de la nube. Su vista, su pensar y su sentir estaba en ver. Y no es lo que la palabra en el Nuevo Testamento dice: no quites tu vista de Jesús. El que está preparando en los cielos un lugar para ti. En todas las circunstancias en tu vida, nunca quites la vista de Dios. Nunca quites la vista de Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Y hay una promesa. No hay una promesa que dice: y nunca te dejaré padre o madre, pero yo nunca te dejaré. No es esa la promesa. Pero no te dejaré mientras qué. ¿Mientras cuándo? ¿Qué debo yo estar haciendo? Debo estar caminando el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios en Egipto? Llevarte de Egipto y sacarte de esclavitud para llevarte a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Ese era el propósito de Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabía el pueblo. Sí, le dijo a Moisés: ahora, imagínense, llegaron a un lugar donde era una península y lo que había era mar. Estaba el mar muerto. Y cuando llegaron ahí, me imagino al pueblo diciendo: mira dónde nos trajo. Y ahora, con todos estos animales y con todos estos niños, ¿y cómo vamos a cruzar? Y le dijo Dios a Moisés: ahora, sorpresa, levanta tu mano y dile a esto que se abra. Y un viento recio abrió el mar y atravesaron. Déjeme decirle una cosa: la Universidad de Miami hizo una prueba soplando. Hay una, usted lo puede encontrar en internet. Vieron desde el satélite, vieron una foto de ese lugar por donde atravesó, y hay una, debajo del agua hay una loma. Aplicaron viento, hicieron una maqueta exacta con las medidas proporcionadas, le soplaron viento y se secó el lugar. Desde arriba, desde el satélite, se ve debajo un camino que hay. Dios los llevó ahí. Dios dijo: por ahí pueden pasar, por ahí los voy a pasar. Y dice la palabra que cuando pasó todo el pueblo, Dios paró el viento y todos los soldados egipcios murieron. Qué impresionante. Yo no sé si tienen listo un video para que ustedes vean las cosas que algunas veces decimos: bueno, columna de nube y columna de fuego. Como una columna de fuego. Hay un video, no sé si lo tienen listo. Es impresionante ver una columna de fuego natural. Y dice la palabra que en el día la columna de nube guiaba al pueblo y de noche avistaba la columna de fuego. Las cosas sobrenaturales que Dios hace, ¿no? Vamos ahora aquí. Quiero mostrarle aquí esto. Mientras tanto, ahorita van a ver y vamos ahí mismo, Éxodo 14. Éxodo 14. Éxodo 14, 19. Mire lo que dice Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, ¿quién cree usted que era ese? ¿Ah? Jesús.
se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Déjenme explicarla. Cuando el pueblo de Israel iba caminando, llegó un momento donde la nube se puso detrás. Y el ejército de Faraón iba detrás del pueblo de Israel para matarlos. Pero la nube se movió y se puso detrás del campamento de los judíos. Así que para los egipcios eran tinieblas y no se veía nada. Y entre uno y el otro no se podían tocar ni se podían ver, porque Jesús iba en medio protegiendo. ¿Tú crees que Dios no te protege todo el tiempo? ¿Tú crees que Jesús no está protegiendo tus espaldas, te está cuidando siempre y cuando tú vayas en el orden divino, en el propósito divino de Dios? Porque si tú vas en otro lugar, si tú vas en otra dirección, si tú vas apartado del propósito divino, ¿quién te cubre? ¿Quién te protege? Dios ya tiene un plan. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios ha otorgado a tu vida un bienestar a través de su pueblo, cuando eres parte del pueblo de Dios. O Dios no trajo toda la bendición para el pueblo y las promesas todas completas. Aún levantó profetas y hombres que él amaba para hablarle a su propio pueblo, para decirle al pueblo: arrepiéntete, camina, anda por donde yo te he dicho. No te apartes de donde te digo, para que te vaya bien. ¿Es así o no es así, mi hermano? Dígame. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, vamos a ir preparando esto, por favor, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube, oiga bien, y era nube y tinieblas para aquellos. O sea, era tinieblas para el campamento de los egipcios. Pero era nube para Israel. Y había una brecha que Dios no permitía que ellos atravesaran entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Porque esa tiniebla, donde no podían ver nada, ni sabían por dónde iban, era Jesús el que cubría. Y mientras que ellos podían ver la nube, aquellos no podían ver nada. Mi hermano, yo tengo la seguridad de que algunas veces esta nube está sobre nosotros y está en nuestras espaldas y está a nuestro alrededor, y algunas cosas malas que pasan en la vida no nos acontecen simplemente porque esa nube está con nosotros. Ha sucedido, oiga bien, ha sucedido en misioneros que están con los indios, y hay una historia real y verdadera donde fueron a buscar a los hombres de Dios que estaban predicando en aquel pueblo de indios, y los fueron a buscar para matarlos a todos. Y entraron aquellos indios al campamento para asesinarlos, y ellos enmudecieron esperando que los mataran, y no los veían. No los veían. Y registraron todo y no los veían. Y salieron de aquel pueblo y no los tocaron. Lo sobrenatural existe. Esta es la historia de Israel. Mire esto, mire, porque yo busqué esto porque yo decía, wow, una columna de fuego. Columna de fuego. Vamos a apagar y vamos a ver esto, ¿sí?
¿Qué imágenes? Chris Tangley buscaba locaciones para una película cuando vio las llamas de fuego que alcanzaban, pues no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 30 metros de altura. Estos fenómenos se producen por el contacto de aire cálido con zonas de calor extremo provocadas por incendios forestales, pero sin duda la imagen es espectacular. Ve usted el tamaño de los árboles y el tamaño de las llamas. El tornado filmado o grabado por Tangley duró 40 minutos. Aquí vemos otra de las etapas en donde domina el humo negro, pero vaya que es espectacular este fenómeno provocado por la naturaleza. Dios dijo que se forme ahí un tornado y lo voy a llenar de fuego para que le alumbre en la noche. No es ciencia ficción, es real. Y yo me imagino aquel pueblo ver aquella columna de fuego de 30 metros. ¿Vieron los árboles? Los árboles están así y la columna de fuego viene desde el cielo, guiando al pueblo de Israel todas las noches. Por eso no podemos apartar nuestra vista de Dios. Dios va adelante y va atrás. Dios va cubriendo tu vida y va cubriendo mi vida. Lo que no tenemos que quitar la vista para saber por dónde vamos y por dónde debemos ir de Dios. Pero Dios te va a llevar por caminos y senderos de bendición, de cuidado, porque Él tiene cuidado de ti, eso dice la palabra. No quites tu vista de Él. No quites tu esperanza y tu fe de Él, no la quites. No quieras ver más allá, porque Dios nos conoce y sabe cómo somos. Y cuando el pueblo de Israel, oigan mi hermano, cuando el pueblo de Israel iba por, Dios los podía haber pasado por un camino donde se iban a asustar, iban a temer, no lo iban a soportar. ¿Qué hizo Dios? Los metió por otro sendero para que no se asustaran y volvieran atrás. ¿Usted sabe cuándo sí volvemos atrás? Cuando nosotros determinamos nuestro propio camino. Cuando tú decides por dónde ir, aunque no sea la voluntad de Dios. Cuando tú le dices a Dios lo que tú quieres, lo que tú vas a hacer y lo que tú deseas en tu vida y no cuentas con Dios. Cuando tú te empecinas en decirle a Dios lo que tú necesitas, lo que tú quieres y lo que tú vas a hacer. Wow. Yo le garantizo que muchos judíos quisieron volver atrás. Y cuando vieron que los egipcios venían atrás, apresuraron el camino y volvieron otra vez a meterse con el pueblo. Y algunos, le garantizo, que trataron de bordear y decir, cuando no se den cuenta aquí nos separamos porque a todos estos los van a matar. Y nosotros nos vamos a salvar. Yo le garantizo que más de una vez intentaron irse del pueblo y volvieron otra vez. Con lo que hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado es no estropear la voluntad de Dios en nuestras vidas. Déme ponérselo así, para que se entienda. Dios tiene un plan. Hoy estamos aquí para entender el plan divino de Dios. ¿Sabe? ¿Sabe que usted viene aquí los domingos? Usted no viene a religión. Dios no diseñó la iglesia para venir religiosamente a cumplir un estándar para yo sentirme bien. Porque eso era lo que hacíamos antes en el mundo. Veníamos a la iglesia y decíamos, me quedo ahí un rato y ya me siento bien. Yo fui a la iglesia y le digo, no, yo todos los días voy a la iglesia. Todos los domingos yo voy a la iglesia. Y eso nos hacía sentir, no a Dios bien, a nosotros bien. Pero es un error, porque no vienes a la iglesia a oír un sermón, sino una enseñanza. A recibir de Dios, a llenarte de la palabra de Dios, a comprender los propósitos que Dios tiene para tu vida, para mi vida y para nosotros como pueblo. Para ver las maravillas de Dios juntos, para darnos fuerza
para identificarnos como pueblo de Dios y bendecidos por Dios. Para esto venimos aquí, no para perder el tiempo, no para oír y ser olvidadizos de lo que tenemos que hacer y de la instrucción divina, sino para poner en práctica todo lo que Dios nos enseña cada día. Para eso venimos aquí, mi hermano. Y cuando estás fuera del propósito de Dios, se llama rebelión. Y la rebelión es terrible. Quiero terminar para mostrarle esto. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? Es Israel, ¿verdad? Cuando Jesús llegó y el pueblo de Israel no entendió el propósito que Dios tenía en Jesús y no lo entendieron y no lo recibieron, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dios no lo apartó, siendo el pueblo escogido, y le dijo, tú no entiendes, este es mi hijo Jesús, en el cual tengo complacencia, y los apartó y nos injertó a nosotros. Mi hermano, ¿tú crees que no te puede también sacar a ti o a mí? Porque Él sacó y desprendió al pueblo de Israel y nos injertó a nosotros por la rebelión de no entender el propósito divino, el propósito de Dios que estaba en Jesús. Lo voy a hacer más claro. Dios tiene un propósito hermoso para tu vida. Dios tiene cosas planeadas grandísimas para tu vida. Dios tiene cosas mejores que tus propósitos, que tus pensamientos, que tus deseos. Dios tiene cosas y tiene preparadas cosas para ti que tú no sabes, que tú nunca has visto. Dios tiene grandísimas cosas, siendo Él Dios perfecto, bueno, eterno en los cielos, mejores que las que tú te puedes imaginar. Cosas que tú no conoces, cosas que tú no has visto, cosas que ningún hombre en su naturaleza puede verlas o alcanzarlas. Pero que cuando tú entiendes el propósito de Dios, cuando tú descansas en Él, cuando tú tienes fe y esperanza en que todo lo que Él te da es bueno, y comienzas a descansar en Él, todas las cosas van a obrar para bien en tu vida. Yo no puedo creerme más sabio que Dios, más inteligente que Dios, porque entonces lo que voy a tomar de Dios no va a ser bueno. Dios tiene un plan y es perfecto. Mi hermanos, es tan perfecto el plan de Dios. Cuando yo tenía 17 años y me fui a estudiar y empecé a entender en teología el plan de Dios, porque así le digo yo, ¿no? Dios tiene un plan perfecto. Ninguno de estos hombres sabía que iban a agarrar estos 66 libros y los iban a poner en uno que se iba a llamar la Biblia. Ellos escribían. Y Dios ya había pensado en hacer la Biblia. Y dijo, ok, ¿tú terminaste? Sí, dame acá. ¿Tú terminaste? Sí, dame acá. ¿Tú terminaste? Sí, dame acá. Dame acá. Y aquí lo voy a poner en un solo librito. Estos eran pergaminos. En diferentes épocas, diferentes años, 700, 300, 400 años, 500, 800 años, como el libro de Job. Las tablas que le dio Moisés. Y Dios dijo, ok, ¿terminaste tu tarea? Sí. ¿Y tú? También. ¿Tú la terminaste? Sí. Porque voy a hacer un libro con todo eso. Y este libro. Cuando lo hacían, ellos no dijeron, apúrate que Dios, acuérdate que va a ser un libro, que es la Biblia, y lo va a poner todo junto. Dios no sabía eso. Los hombres no sabían eso, pero Dios ya lo sabía. En Génesis, ¿quién es Jesús? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Jesús es la simiente. Es la simiente. Desde Jesús, desde Génesis, ya veíamos a Jesús.
Dios no habla que está solo en el principio. No habla que está solo. Ya Jesús estaba ahí. Mi hermano, Dios tiene un plan perfecto para nosotros, como pueblo. Óigame, la única forma que Dios te destituya de su pueblo es que seas rebelde, no oigas su palabra y Dios corte las ramas. Pero mientras que somos pueblo y estamos unidos y nos amamos y nos respetamos y nos damos fuerza los unos a los otros, eso es un pueblo, eso es la iglesia. Eso cumple el propósito de Dios para ti y para mí. Yo no puedo decir, con lo que yo sé ya yo no necesito tener más problemas. Yo voy a apartarme. Y ya. Es necesario que entendamos bien el propósito de Dios. Seguimos la semana que viene con este tema, ¿ok? Es muy, pero muy importante conocer, entender el plan divino para que cuando Dios diga a la izquierda, todos vayamos a la izquierda. A la derecha, todos vayamos a la derecha. Arriba, abajo, porque el que diga, ya me cansé, ¿y para qué a la derecha? Pues el pueblo de Israel tampoco entendía cómo pararse delante de un mar tan grande y no tener barco, ni lanchas, ni nada para cruzar, ni un puente. Pero ahí vino lo sobrenatural. Dios dijo, ábranse las aguas. Y se abrieron las aguas. Mire lo que pasó. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Hoy venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti. Padre, abre en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, Señor, los procesos por donde debemos pasar. Enséñanos, Señor, ser parte de tu pueblo y no ser apartados, Señor, del propósito divino, del plan que tú tienes para nosotros. Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, para que tu propósito se cumpla en nosotros. Para lo que tú has dicho se cumpla en nosotros y en nuestras vidas. Para que el propósito, Señor, que tienes para tu casa, Dios, se cumpla, Señor. Para que no seamos reacios ni rebeldes, Dios, para no cumplir lo que ya tú has preparado de antemano. Enséñanos en nuestro corazón, Señor, estar agradecidos contigo, descansar en ti, Señor, y entender que lo que tú tienes preparado para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos